veces las pasiones te hablan bajito y otras veces te gritan y te piden que no las ignores más. El invitado de hoy es actor, es abogado y es docente, y hoy nos va a contar un poco de su vida y de una decisión que la cambió para siempre. Él es Raúl Craig y le damos la bienvenida al programa de Insider. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco, vamos a empezar por el principio, si te parece bien, por los orígenes. Y bueno, yo me leí casi todas tus entrevistas y escuché algo que me llamó la atención, pero que también le pasa a muchos artistas, que es que de niño jugabas a esto de crear personajes, de ponerte vestuario, de jugar a ser otro. Sí. Pero, sin embargo, estudiaste Derecho. Hacerme, mirarme en el espejo, hacer personajes, invitar familiares, vecinos, etc. Ya era una vocación muy temprana y esa vocación empezó a tener cada vez más peso y fue de algún modo ocultando al incipiente abogado, al débil abogado, se fue debilitando el abogado. Y llegaste a ejercer, pero siempre hiciste teatro a la par. Sí. Ejercí en realidad durante muchos años. Pero muy poco, y esto que te decía, ¿no? Cada vez es como que la actuación, la docencia teatral fue ocupando cada vez más tiempo, más energía, más vida, y fue dejando al abogado de lado. Igual yo estoy sumamente contento con haber tomado esa decisión totalmente de una manera irracional, si se quiere, solo por razones afectivas, para acompañar a una amiga. Pero la verdad, para nada estoy arrepentido de haber hecho una carrera universitaria, una carrera muy completa como Derecho, que me abrió muchísimo la cabeza, me brindó muchísima información, muchísimos recursos, que también me han servido después para desarrollar mi otra vocación que tiene que ver con el teatro. Y, por ejemplo, vos cuando decidís, ¿cómo fue cuando decidís tomar esta decisión de decir, mira, yo me escucho, a mí lo que me tira es el teatro, es lo que me hace feliz, Sí. es lo que me acerca a la vida? No hay un momento, viste que más son postulados que tienen que ver más con procesos y con cosas que te van pasando en la vida y también con las cosas que no te van pasando. Entonces, lo que a mí me ocurrió es que yo me recibo de abogado, empiezo a ejercer como abogado, después tengo un poder de una comuna de San Carlos Norte, el abogado de la comuna, fui durante muchos años abogado de la comuna de San Carlos Norte, que eso era trabajo como permanente, pero poco, yo le tenía que dedicar poco tiempo, lo cual estaba bueno porque me dejaba más tiempo para hacer lo que yo quería. Y obviamente también, retomando lo que vos me preguntaste al principio, había una cuestión de mandato, es decir, para mi generación había que tener un título para ser alguien, un título universitario, y había carreras que supuestamente te brindaban una mayor garantía de éxito laboral, de renombre social, no sé cómo llamarlo, pero... Sí. Y la verdad que la oferta académica en ese momento de Santa Fe no era muy vasta, no era muy menos la de ahora, y de las cosas que había en Santa Fe, más allá de que la elección mía tuvo esas razones que te conté, a mí yo nunca había pensado en estudiar Derecho, si bien en la escuela secundaria tenía varias materias vinculadas al derecho concretamente, varios derechos porque era un perito mercantil. Nunca me había llamado mucho la atención, era una materia más, no era la que me gustaba. ¿Cuál te gustaba? Literatura. Literatura. Por supuesto. Ajá. Literatura, pero por ahí también me había gustado un poco matemática, me costaba mucho, pero me gustaba matemática. Mirá. Sí, muy raro. Y bueno, y cada vez, digamos, el deseo, la pasión, se fue como imponiendo y fue opacando a esta figura del abogado. Pero no hay un momento así en mi vida donde digo, bueno, basta de la abogacía. Sí, ahora que lo pienso, sí, también dije, bueno, basta, yo acá no ejerzo más. Pero ya faltaban 10 años para jubilarme, ojo. Claro. Que esto llegó su tiempo. Llegó su tiempo. Más progresivo. Y bueno, vos entraste a estudiar abogacía en pleno proceso, ¿no? Y en el 76, con el golpe militar. Ay, bueno, me imagino que, para todas las carreras, en realidad para la vida en general, sí, fue un momento muy complicado, pero entiendo que había mucha censura y me imagino aún metiéndose en el terreno de las artes,
¿Cómo fue el teatro en Santa Fe en este momento? Bueno, yo vengo a Santa Fe, empiezo a estudiar en el 76, pero me vengo a vivir al año siguiente. El primer año viajé en el 77, en el peor momento del proceso, de verdad. Y bueno, esto se veía en la facultad, había un clima de peligro, una cosa realmente muy oscura, muy fea, horrenda, ¿no? Por eso todo lo que vino después, a partir de la democracia, con todos sus errores, con todas sus falencias, nunca se puede comparar a ese horror, ¿no? Y empiezo en el año 77 a tomar clases de teatro y me vinculo con un grupo de teatro donde había gente muy, pero muy talentosa, muy lúcida, muy inteligente y que estaba como fondeada también porque era peligrosa esa gente, porque tenía mucha formación intelectual y porque tenían una ideología política que era contraria, sí, claro, a la ideología del proceso. Y yo, bueno, me vinculo con esta gente, empiezo a actuar. Yo no tenía mucha idea, yo había hecho teatro en San Carlos de niño, de adolescente, pero de una manera muy, muy vocacional, sin tener herramientas técnicas. Pero después yo aprendí muchísimo, siempre digo esto, ¿no? Que mi gran escuela en la actuación fue ver a estos actores que tenían más experiencia que yo, y en un momento donde era muy difícil tener acceso a la información. Bueno, no existían redes, no existía internet, no existía nada de todo eso. Entonces sabía que la información era bibliográfica y los libros estaban prohibidos. Claro. Entonces era un momento muy difícil para acceder a la información. Pero esta gente estaba muy formada y tenía material bibliográfico que leíamos a escondidas, con mucho temor y con mucha excitación también. Claro. Porque toda esta cosa, yo no voy a justificar en absoluto el proceso, obviamente. Pero también esta cosa de lo prohibido, los remos, genera como un deseo, un refuerzo del deseo, ¿no? Entonces había mucha adrenalina en esto de me pasase el libro, lo leí escondido. Yo vivía en una pensión de estudiantes, lo tenía escondido abajo del colchón, tratando de que la dueña de la pensión no me descubriera. Claro. Pero sobre todo eran estas charlas post-ensayo, que nos íbamos a un café y me llevaron preso en un par de oportunidades, para declaración de antecedentes, por estar ahí ni nada. Y las charlas, yo aprendí mucho, pero muchísimo de esa gente. Quiero nombrarlos algunos porque fueron realmente... Sí, por favor. Maestros. Jorge Conti, Marina Vázquez, Carlos Falco, Juan Carlos Rodríguez Cepo, Erika Niklas, Guillermo Acevedo. Yo era muy joven y junto con otros actores de mi edad como Sana Schwartz, Giuseppe Guillestel, entramos a este grupo que se llamaba Nuestro Teatro y la verdad que aprendimos una barbaridad. Qué hermoso. Del teatro y de la vida también. Qué hermoso. Y bueno, vos me habías comentado también que en esto de lo prohibido y en esto de tener que obligadamente hacer las cosas clandestinamente, a escondidas, se desarrolló mucho en lo metafórico. Sí. Digamos, también insisto, fue un momento horrible. Horrible, claro. Nunca más tenemos que creer en eso, por favor, es horrendo. Pero bueno, siempre tratando de ver en la mitad del vaso lleno. Es cierto que al haber tanta censura, una censura externa y también una autocensura lógica que tenía que ver con la preservación, claro. Hubo la necesidad de armar discursos artísticos tratando de decir lo que queríamos decir, aquello que pensábamos, pero de una manera muy metafórica, para nada directa. Entonces eso nos desarrolló mucho en esta habilidad que es típica del arte. Si hay algo que tiene el discurso del arte es la metáfora, ¿no? Es lo que caracteriza, digamos, lo que lo distingue a este discurso del otro discurso social, del periodismo, etc., ¿no? Entonces, el hecho de tratar de decir lo que queríamos decir y que podamos hacerlo contando también con la necedad de los censores de turno, hizo que desarrollemos un teatro muy, pero muy poético, exquisito.
y al mismo tiempo muy popular en el buen sentido, un teatro que para nada era hermético, para nada era eclíptico, al contrario, un teatro que divertido, pero por debajo de esta cuestión de la diversión. Había un subtexto. Había un subtexto muy potente. De hecho, hubo una vuelta al teatro clásico argentino, al sainete, al grotesco, a la gauchesca, y eso era realmente ideológicamente muy potente. Qué bueno que hayan podido capitalizar un momento tan horrible y generar este tipo de discursos, que también obviamente el teatro y el arte en general es una forma de resistir. Sin dudas. Además es un arte total y absolutamente resiliente el teatro. ¿No? En momentos de mayor espanto, parecería que se refuerza, que se enriquece, que se potencia. Tal cual. Y bueno, en este recorrido que fuiste haciendo, ganaste una beca a París, que fue un antes y un después en tu vida, tanto profesional como en la personal. ¿Cómo fue que ganaste esta beca? Me presenté a un concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, porque yo empecé a dar clases de teatro en la Alianza Francesa de Paraná, pues, también por cuestiones absolutamente circunstanciales. Fui a hacer un espectáculo a la Alianza Francesa. En ese momento llega un director de la Alianza, que en ese momento eran franceses. Le gusta mucho mi trabajo, el espectáculo en realidad, y nos ofrecen que estemos en taller de teatro. Ahí empiezo con Marina Vázquez, que era otra actriz del elenco, de quien también aprendí muchísimo de docencia con ella, y que también me abandonó enseguida, me dejó sola enseguida. Ahora confío en vos. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, y entonces este director de la Alianza fue el que generó en mí la idea de pedir una beca a París, cosa que yo jamás había pensado. Y me presenté en una beca de un concurso de antecedentes, donde había que pasar primero un examen de capacidad lingüística. Me puse a estudiar francés, tuve 4 años de francés, recién ahí, en el final del tercer año, me presenté al examen lingüístico, lo pasé, y después el concurso de antecedentes. Y bueno, y tuve suerte, me seleccionaron. Te seleccionaron. ¿Y eso, o sea, lo rendías acá en Santa Fe? ¿Tuviste que viajar a Buenos Aires? ¿Cómo? No, el examen de capacidad lingüística lo rendí aquí en Santa Fe. Sí. Pero el concurso era un concurso que se organizaba en la Embajada Francesa, en Buenos Aires. Y era época donde no existía lo digital, papel, fotocopia certificada, en la oficina de certificación del tribunal. Odio todo eso. Carpetones así. Me imagino viajando con... Sí. Otro en los colectivos, bueno. Pero bueno, tuve suerte porque en realidad el año anterior se habían otorgado 15 becas para arte. Entonces yo tenía como, bueno, capaz que entra. Cuando presento todos los papeles me entero que para teatro ese año había una sola. Y había 250 candidatos en el país. Chao, me volví a Santa Fe y dije, fue al pedo todo esto, pero ya está. Y bueno, había 249 que tenían menos antecedentes que yo, pues eso. ¿Vos decís que es solo suerte? Sí, bueno, son mis carpetones con los antecedentes, pero también había 249 que tenían menos antecedentes. Sí, también. Raúl, ¿y hay algo sobre ser actor que nadie suele contar? Una pregunta un poco amplia. Sí. Y hay algo de la actuación que a mí me gusta pensar, creo que es así también, que roza lo misterioso. No sé si no se puede contar. Si no se puede contar es porque no se puede enunciar. Okay. Pero no se puede enunciar porque no se termina de saber. O es muy difícil encontrar el modo de enunciación, es decir, cómo cuento esto misterioso del teatro, pero que existe, que es como las brujas, que las hay, que existe. Lo digo yo que hace tantos años que hago entrenamiento de actor y tantos años que actúo. Yo soy alguien que cree profundamente en el trabajo, mucho más que en el talento, muchísimo más. Yo no creo mucho en el talento. Es decir, obviamente hay gente que tiene como un brillo, una luz, una energía, cuando está en escena, no en la vida, porque no tiene nada que ver con la vida. Que por ahí, normalmente lo que
brillan mucho en escena, no son seres muy brillantes cuando se bajan del escenario, son más bien tímidos. Sí. Pero bueno, hay algo de Lorda que podemos llamar talento, que no me gusta la palabra, pero bueno, de brillo, de fuego. Todo lo demás es trabajo, y aún así hay algo que es como inatrapable, pero que para mí tiene que ver con esta cosa tan vital que tiene que ver con la actuación, ¿no? Digo, es un acto de vida tan intenso estar ahí en el escenario actual. Yo la vida con resaltador. La vida con resaltador. ¿No? Uno está más vivo que nunca. Y por eso también este carácter de vital que tiene el teatro hace que no se pueda filmar, que no se pueda... Digamos, la filmación no es teatro, el teatro filmado es una porquería. No es lo mismo. No. Y esto de estar junto con otros actores, con otros espectadores, de ser todos los días distinto y haciendo lo mismo, pero todos los días está distinto y en la recepción del público también distinta. Entonces, hay algo ahí mágico. Sí, que me imagino que el intercambio de energía es muy distinto de función a función, no solo porque entre actores el nivel de energía va variando y un poco uno tiene que nivelar eso, sino también porque cada público es muy único, entonces se genera una retroalimentación muy, muy diferente. Muy diferente. Entonces también, cada vez que uno va a actuar, uno sabe perfectamente lo que va a hacer. Yo creo fundamentalmente en eso, ¿no? Eso tiene que ver con la seriedad, con el profesionalismo. Un ensayo mucho tiempo para que el resultado esté así, redondito, como decimos nosotros. Aún así, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Claro. Y eso genera una adrenalina interesantísima. Claro. ¿Y qué te sirve a vos como punto de partida para crear un personaje? Va variando, depende de la propuesta, del director, del texto seleccionado, del momento de mi vida. Yo creo mucho en los saberes técnicos, en el saber hacer, ¿ya? Es decir, correcto manejo del cuerpo, de la voz, del ritmo, de la energía, todos estos materiales con los cuales trabaja el actor que tienen que ver con el cuerpo. Cuando digo cuerpo, lo digo también en un sentido amplio, que abarca lo psicológico, Sí, claro. lo cultural, etcétera, ¿no es cierto? Es un trabajo muy, muy riguroso sobre eso, un trabajo de toda la vida y de todos los días, realmente de todos los días, entrenamiento diario. ¿Vos tenés rituales o cuestiones que vas haciendo esto todos los días como actor? Sí. Yo soy y a medida que pasa el tiempo, más me exijo con ese idea. Tengo que cuidar más mi cuerpo también. Entonces estar más o menos sano, es decir, poder respirar, que te dé el aire para un texto, tener la elasticidad, la plasticidad suficiente. Y me parece que, por supuesto, detrás de todo esto está el deseo, ese gran motor que es la pasión, que con técnica sola no hacemos nada, pero con pasión sola tampoco hacemos nada. Entonces me parece que yo creo muchísimo en el entrenamiento técnico del actor. Realmente apuesto muchísimo a eso. Y vos que empezaste a dar clases desde hace muchos años, desde muy joven, ¿qué ves de distinto en aquellos estudiantes de, no sé, tus primeros grupos a los de ahora? No sé si se aproximan más a la actuación desde un lado más lúdico, más pragmático, más, no sé qué ves de distinto. Sí. No, la verdad es que yo bueno, obviamente no es lo mismo, pero tampoco noto tantas diferencias en el perfil porque hay algo en común que trascienden el tiempo, las épocas, y que es
y que es común a todos, que nos identifica y que tiene que ver con el amor por esto que hacemos, con las ganas de hacer esto, ¿no? Quizá yo noto más diferencias en mí que en los alumnos. Entonces que tengo como un vínculo con los alumnos que es un poco ¿cómo decirlo para que no suene mal? Pero yo, los primeros años de docencia, también producto de mi inexperiencia, tenía como un compromiso afectivo tan grande con los alumnos que empezaba a confundir planos. Claro. Y ahora tengo como me parece que una sana distancia con el alumno. Tengo muy buena onda, la verdad que yo me fascina verlo y dar clase, pero tampoco me lo llevo a mi casa. Cuando digo me lo llevo a mi casa no es que lo lleve físicamente. No, sí, se entiende. Sí, pero bueno, antes, al principio había que ir a tomar el vino después y estar hasta... Claro. Ahora ya no me daría el cuerpo para hacer eso. Pero también tengo, me parece que también porque, ahora que lo pienso, porque hay una distancia etaria con el alumno que no la tenía antes. Igualmente me imagino que tendrás alumnos, si bien predomina de determinada edad, ¿no? O determinado, no sé, vos me dirás de 20, 30, 20, 40, pero tenés alumnos también de edad más... Tengo más alumnos grandes mira. que alumnos más jóvenes. Digo grandes porque no se nota ahora. Pero sí, gente de mi edad, más grande que yo, pero en general mis alumnos van de los 40 para arriba. Mira. También tengo gente joven, ¿no? Pero, y me gusta trabajar, pero también me gusta trabajar con gente joven, no con adolescentes, no, yo estoy como muy alejado de su universo. Claro, sí, deben ser lógicas totalmente distintas. Sí. Realmente. ¿Y cómo llevas esto que hablabas del tema del cuerpo, de que uno tiene que cuidar su cuerpo, medir su energía, cuidarlo en el sentido no solo del aspecto, sino también en el sentido de salud? Sí. ¿Y cómo llevas la presión de la mirada del otro? Porque es fuerte exponerse continuamente. Sí. Pero, digamos, esa mirada, es muy potente esa mirada, pero es constitutiva. Uh-huh. Es decir, ¿qué haces si no te miran? No, claro. Es una tragedia. Ya se pasa la vida tratando de que lo miren. Parece que es una condición del ser humano. Pero bueno, que en el caso del actor está como... es muy central eso, porque me paro en el escenario para que me miren. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, me dice, pero me da como pudor, me da vergüenza. Digo, si viniste acá, es porque te gusta que te miren. Lo que pasa es que a uno le cuesta reconocerlo, porque como todo deseo está teñido de temores, de dudas, de incertidumbre, de grandes fantasmas. Okay. Igual cuando uno está ahí en el escenario, está actuando, cuando uno sabe lo que tiene que hacer técnicamente, se olvida de todo eso. Y el escenario en esos momentos te da un poder, que es tan poderoso, tan vivo. Porque es un modo de hacer algo con la muerte para mí. Con la muerte en un sentido amplio, no solo con la muerte biológica. Es esto, porque es una fortísima apuesta a lo vital. Eso es la actuación para mí. Bien. Y pienso también, a ver, yo algo que me ha pasado mucho, que vos me dirás si te pasa lo mismo o no, pero está que para mí es un mito porque a mí no me pasa, pero está esta cuestión de que no, porque si hay mucha gente, a mí adelante hay mucha gente, me da vergüenza esto que me miren. Y a mí particularmente no es la cantidad de la gente que me ve, sino quién me ve. ¿Qué pasa? Bueno. Cuando hemos tenido presentaciones así, muestras, capaz que está la sala llena de gente X, en el sentido, digo X a gente que no conozco, y no me genera esto, a ver, te genera una cuestión ahí, pero no esos nervios así tan grandes. Ahora, si yo sé que me vino a ver esta persona y esta persona, que yo ya tengo sus caras, sé quiénes son, sé cómo piensan, ahí es como, uff. Sí, bueno, pero obviamente porque el público no es una masa indeterminada de personas.
son más para el teatro que hacemos nosotros, que es un teatro más de cámara, es decir, donde entran multitudes. Es un teatro de mayor proximidad física, más íntimo. Entonces uno sabe quién está. Claro. No es que lo veamos, pero sabemos que está fulanita, fulanito. Voy a contar una anécdota. Yo hacía un espectáculo una vez con una actriz que quiero mucho, y ella antes de entrar decía: hoy voy a actuar para para una persona que viniera. Bueno, pero sin llegar a ese extremo, uno realmente actúa también especialmente para alguien. El tema es cómo trabaja uno esa mirada, que siempre tiene algo que nos espanta, pero que la deseamos, la que más nos espanta es la que más deseamos también. Yo con los años estoy tratando de aprender, y no es fácil, pero gané un montón, esto de trabajar con un poquitito más de independencia, de esa mirada, sobre todo la mirada más paranoica, ¿no? Esa mirada que, uy, está fulanita, ¿qué va a decir? Uy, está menganito, uy, no le va a gustar, uy, siempre va a haber alguien al que no le va a gustar, alguien que se va a enamorar, alguien que te va a odiar. Alguien este es el peor, el que está indiferente. Ese es el peor. No le causaste nada. También hay, bueno, es así. Aceptar un poco la mirada del otro, y que vos decís es constitutiva, pero tampoco nos debería definir al 100%. No, hay que poder hacer algo para aceptar. Me parece que lo primero que a mí lo que me sirve es pensar, bueno, la necesito, necesito que me miren, pero bueno, también me tengo que cuidar de esa mirada para que esa mirada no me bloquee, claro, para que sea posibilitante. Pero es una lucha permanente, no es que ya está resuelto. No, sí, está fulanita uy, ¿para qué me dijiste? ¿Para qué no me digas nada? Claro. O cuando te vienen a saludar también, ¿no? Te se da mucho entre los colegas, ¿no? Con los colegas. Que te vienen a saludar y bueno, ves que aquel dice, sabes que no le gustó, o que le gustó, o no le crees, que te están mintiendo. O sea, hay un montón de fantasmas ahí dando vueltas, pero que bueno, que también la vida, la experiencia te va brindando herramientas para convivir con ellos. Y también pienso, a ver, en esta cuestión de los fantasmas que están siempre presentes, ¿qué hay de cierto o de mentira? Vos me dirás, con esta idea de que del teatro o de las artes no se vive. Se vive económicamente. Económicamente, no se puede vivir, no nos podemos dedicar a esto. A ver, no es fácil, la verdad que no es fácil. Yo no he hecho estudios muy exhaustivos como para opinar seriamente sobre esto, pero hablo más de mi experiencia. Me parece que es una actividad con la cual es muy difícil lucrar. Cuando digo lucrar es ganar dinero primero. Pero además ese dinero después tiene que alcanzar para vivir. Y es un poco complicado eso. De hecho, yo nunca gané dinero como para vivir como actor, sí como docente. Claro. Me parece que en sociedades pequeñas o más pequeñas como la de Santa Fe, esa es medio una regla. Eso... No conozco actor, bueno, algunos sí, pero hay gente que hace teatro, que se dedica al teatro infantil, que por ahí tienen como otros ingresos. Te iba a preguntar, ¿eso vos crees que es en Santa Fe o en general? En general. Esto sí es un dato. Yo sé que en la Asociación Argentina de Actores, en el sindicato que es nacional, el grado de desocupación es el más alto de todos los sindicatos del país. Ah, bueno, es un número... No voy a decir cifras, pero es un porcentaje altísimo. Siempre fue así. Las afiliadas están desocupadas. Siempre fue así. Tuvo mejores momentos, obviamente, ¿no? En mejores políticas culturales, pero siempre hubo muchísima desocupación.
¿Y vos por qué crees? ¿A qué crees que se deben? Yo no sé si, bueno, vos estuviste en París. ¿En París sucedían estas cosas también? Sí, también. También. Sí, sin duda. Ahora tiene un nivel de pressure hace 30 años. Sí. Pero en ese momento el nivel de profesionalismo y de exigencia profesional hacía que sean muy pocos los que, no los que viven solamente, los que hacen teatro. Acá hay mucha, pero muchísima gente que hace teatro y no vive del teatro, vive de otra cosa. En Europa, al menos cuando yo estuve viviendo allá, no era así. Exacto. Es decir, porque, digamos, si querés vivir de una actividad, esa actividad te tiene que brindar un ingreso económico. Ajá. Esto del teatro independiente prácticamente no existía cuando se actuó allí. Sí, el teatro comercial y teatro oficial. Teatro oficial, sí, muy importante. Bueno, pero en la comedia francesa, había que entrar a la comedia francesa. Me era como posible. ¿Y es por ese motivo que te volviste o fue por otro motivo? Y he dicho, yo tenía una beca de un año, estuve haciendo la beca, era para el Conservatorio de Arte Dramático de París. Teniendo una exigencia a todos. Yo muchas veces he llorado en el conservatorio, pero aprendí mucho también. Y en el conservatorio yo trabajaba con una compañera que era de Israel, que tenía la misma beca que yo. Y su marido, que también era de Israel, había ganado una beca para el año siguiente, que era cineasta él, para hacer una película sobre los extranjeros en París. Entonces él me conocía a mí, porque me había visto actuar sí, claro, en el conservatorio, y me ofrece gestionarme una extensión de mi beca de un año y quedarme para hacer esa película. Me había venido a visitar a París en ese momento mi pareja de ese momento, me había traído una pila así de cartas, en la época de las cartas. Claro. Y todos me decían que no me vuelva. Era un momento de la hiperinflación, la caída de los subsidios, todo ese tipo de cosas. Mis hijos incluso, que fue lo más decidido. Decían, no te vuelvan, la cosa está muy complicada, se tenían la oportunidad de quedar. Bueno, a ver si vuelvo a quedar. Bueno, sí, dale, le digo al director iniciemos los trámites, te voy a pasar mis papeles, y yo estaba listo. Salgo de la reunión con este director y me voy a comer con mi pareja al restaurante universitario. Sí. Y pedimos pollo con papa frita. Y yo hablaba, contaba lo que a mí me había pasado, toda la historia del proyecto. Bueno, ya veré cómo me veo las papas fritas y me pongo a llorar y no puedo parar de llorar. Bueno, entonces me dice, ¿qué tenés? Digo, no, las papas fritas de mi vieja, cuando voy a volver a comer las papas fritas de mi vieja. Entonces me dijo, Raúl, tiene sentido que te quedes. Claro. Y me volví, bueno, obviamente estaba frita. Me volví por unas papas fritas. Pero una estaba fuera, es decir, del valor simbólico, pues, en esa papa frita estaba puesto todo lo que yo no tenía en ese momento. Estaba muy lejos. Y también me enseñó que la sensación de la extranjería es una sensación que a mí no me gusta. De verdad que no me gusta. Pero me pasa cuando me voy de vacaciones. Claro. La verdad que me pasa eso de disfruto, toda la historia, pero yo acá no quiero venir. Sabes que es transitorio, además cuando uno se va de vacaciones, claro. No pasa nada. Pero me empieza a faltar esta cosa de los afectos, de los lugares, de las costumbres, que después uno está acá y putea, pero cuando no lo tenés, y la verdad que nunca me arrepentí, porque también me vine diciendo, bueno, me voy a arrepentir, pero ya está, voy a repetir, ¿qué va a hacer? Tengo que tomar la decisión, la tomo. Pero la verdad que nunca. Y también calmó este mito, esta fantasía de que la felicidad está en otro lado. La felicidad no está. Está donde uno la puede construir. Ese es el tema. Y lo digo realmente porque lo viví. ¿No? Acá mucha gente me dice, ¿cómo te quedaste acá? ¿Cómo te fuiste? Bueno, no, pero no sé, un actor como vos, che. Me lo dicen con onda y a mí me resulta incómodo el comentario, pero
no puedo explicar todo esto, las papas fritas, No, toda esta claro. cuestión. Te reí y ya. Sí, no, yo me quiero quedar acá, porque es cierto que me quiero quedar acá. Sí, sí, claro. Y porque además, por esta decisión de un montón de gente que como yo, que decidimos apostar al Teatro de Santa Fe, y romper un poco ese mito de que el buen teatro está en otro lugar, ¿verdad? Tenemos la calidad teatral y artística que tiene la ciudad. Parece que está buenísimo eso también, apostar, porque además es difícil hacer teatro en Santa Fe, pero mucho más difícil es el teatro en Buenos Aires. En Buenos Aires, totalmente, totalmente. Y bueno, con esto de que hablamos de que no es fácil vivir del arte, pero también no es fácil vivir en una vida que uno sabe que, bueno, a mí lo que me apasiona no es esto, y por ahí es idílico hablar o hablar en términos de hay que vivir de lo que uno quiere, y a veces la realidad es que uno vive de lo que uno puede, no todos tienen el mismo privilegio, la misma cintura para elegir una cosa o la otra, pero es cierto que la vida se hace un poco más pesada si uno hace cosas que no le gustan, y esto es así. Y en este sentido, ¿qué le dirías, o qué puede ser un consejo, puede ser lo que vos sientas, a alguien que quiere dar este volantazo, vamos a llamarle, que está trabajando o estudió otra cosa, pero sin embargo siempre le gustó la actuación, el teatro? ¿Qué le dirías desde tú? A mí me parece que lo ideal, no como consejo, porque no soy quien para dar un consejo, pero digo, a mí me parece que lo que termina funcionando en la vida es escuchar el deseo. Es lo que vos decís, hay algo idílico en esta frase, suena precioso, el deseo se abre caminos, hay que escucharlo, porque se termina imponiendo, sí, todo bien, pero hay que comer, hay que pagar el alquiler, hay que mantenerse y criar hijos o no, pero bueno, hay que mantenerse. A mí me parece que lo ideal es escuchar el deseo, tratar de llevarlo a cabo, pero no hacer locuras tampoco, porque eso después va a terminar siendo en contra de la realización del deseo. A ver, concretamente, yo soy empleado de un banco, ¿no? Y no me gusta ser empleado de un banco, quiero ser actor. Bueno, tenés alternativa, no tenés por qué renunciar a tu empleo de bancario, porque después, cuando no tengas para comer, vas a decir, ¿qué hago con la pasión? Claro. ¿Se entiende? Parece que es ir viendo. Si también la vida, si uno está, me parece, abierto, atento, escuchando, me parece que la vida misma se encarga también de ponernos ahí en los lugares Correctos. sí. Si alguien quiere empezar a estudiar actuación, ¿por dónde empieza? Y hay muchos talleres de teatro en Santa Fe, hay una escuela pública donde se estudia teatro, donde se estudia actuación, y también existe la carrera, en esa misma escuela, la carrera de profesorado de teatro. Entonces, permanentemente, ese es un modo de ingresar si tenés ganas de estudiar teatro. Pues, la carrera pública es que es gratuita, acceso a todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Y después también hay talleres en toda la ciudad, hay talleres en los barrios, hay talleres en el centro, en los clubes, en los sindicatos. Realmente, si tenés ganas de hacer teatro, te informás y seguro que vas a terminar haciendo teatro acá en Santa Fe. Eso habla muy bien De la ciudad de Santa Fe. muy bien. Sí, vos decías que no hay algo como que el talento vamos a decir, no alcanza, y que tampoco por ahí uno solamente con la formación o con las técnicas en sí tampoco, o sea que es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, sí, pero igual yo te digo, yo en tantos años de ver actores, yo la mayor parte de mi vida me la he pasado mirando actores, actuando y mirando actores, eso, ¿no? Hay algo que es cierto y me atrevo a afirmarlo, y es que muchos talentosos que no tienen técnica, el talento dura nada dura. Y a la inversa, gente que vos lo ves y te decís,
¿Por qué no se dedica a otra cosa? ¿Qué viene a hacer acá? Trabaja, entrena y después terminan siendo actorazos. Eso yo te lo firmo, secretario madre. Eso es así. Lo que indica que, por eso yo me atrevo a decir siempre que el trabajo siempre es más importante que el talento. Con talento solo no hacemos nada, pero con trabajo sí hacemos. Me da intriga cuando vos decís esto de trabajo, es... Entrenamiento técnico, es decir, y cuando digo entrenamiento técnico no solo ir a hacer un taller, es decir, eso. Estar atento a tu cuerpo, bueno, esto que decimos, ¿no? Sí. El cuerpo plástico, es decir, leer, ver cine, ver teatro, informarte, estar abierto a tu sensibilidad abierta, alguna no te puede resultar indiferente si quieres ser artista, ¿no? Esto de observar al otro, escuchar al otro, cosa que cuesta tanto hoy en día, o escuchar al otro, ¿no? Pero ver cómo estás sentada, cómo te movés, cómo hablas, porque también puede ser eso material para trabajar yo. Claro, sin curiosidad, sin este ojo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, sí. Totalmente. Bueno, y para cerrar, preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos, tus deseos actuales? ¿Sabes que hay una pregunta que siempre me cuesta mucho? O sea, es que hay una pregunta que está muy ligada a esta, pero que no la hago y no me gusta que me la hagan. ¿Cómo te ves de acá a 5 años, a 10 años? Me parece que hay una ansiedad que no puedo. Sí. Yo, la verdad, yo no sé muy bien cuál es mi deseo. Te voy a dar una respuesta que me parece que va por ahí, pero tampoco exactamente eso. Y es, por lo pronto, seguir trabajando, tener la salud necesaria como para poder pararme en un escenario, porque realmente tenía que estar muy sano, física y de acá. Para estar ahí, para sostenerse ahí. Eso es como mi gran deseo, poder seguir actuando, poder seguir trabajando con actores, entrenando actores, que es algo que me llena de satisfacciones y me pone mucho dinero en juego ahí. Eso me parece que el deseo tiene que ver con poder seguir en esto que vengo haciendo. Ya. Bueno, muy a gusto con tu presente entonces, porque tu deseo se ata mucho a tu presente y está buenísimo haber construido... A ver, digamos, mis deseos también están acotados con las posibilidades que tengo. Pero también la vida me enseñó que tengo que hacer eso, que para poder vivir bien uno tiene que acotar su deseo a la posibilidad. Pero yo digo, bueno, a mí me gustaría ganar el premio Molière en Francia. Bueno, hermosa, ¿no? No, que tengas público, que acá te vengan, te saluden emocionada. Ese es tu premio Molière. Exactamente. Bueno, cerramos con humor, me encantó. Bueno, Raúl, un placer esta charla. Más aún es verte en escena, así que espero que quienes no lo hayan visto nunca en escena se den el regalo de ir a verlo. Ahora no vas a estar teniendo funciones, pues se viene el verano, pero en la 3068 siempre estás... Todo el tiempo haciendo espectáculos, dando talleres, ahí se acercan y van a ver muy buen teatro, muy bueno. Confirmo. Bueno, muchas gracias por haber venido a Insider y... Gracias a vos, es hermosa la entrevista, la verdad que... Bueno, me alegro, ese era mi principal objetivo. Sí, totalmente tranquila, totalmente logrando ese objetivo. Bueno, muchas gracias. Con Raúl estuvimos viendo que precisar el deseo nos lleva a puertos desconocidos, pero muchas veces a esos puertos que tanto buscamos, a ver la vida con resaltador por medio del escenario, y que el teatro lleva mucho compromiso encima, pero que ese compromiso también nos ata mucho a nuestra pulsión de vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Insider.